Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se celebra la misa del tercer domingo de Epifanía, que nos sirve de enganche o de introducción a los domingos de septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Dichos domingos son de preparación para la Cuaresma y así sucesivamente hasta llegar a la Semana Grande o a la Semana Santa. Y así, pues, este sería el último domingo que se celebra durante el tiempo después de Epifanía. Y en este domingo, la Santa Madre Iglesia quiere que contemplemos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, más especialmente en el Evangelio que ustedes acaban de escuchar. El Evangelio pues trata de este leproso y de este centurión, que posiblemente dicen que haya sido el centurión Cornelio, quien fue después convertido al catolicismo o al cristianismo naciente y bautizado por el apóstol San Pedro. Así pues, ¿qué es lo que más llama la atención en estos dos hechos milagrosos? El primero de ellos es el leproso, donde nuestro Señor hace ese milagro estando presente dicho leproso. Y el segundo no es un milagro donde está presente el enfermo, sino que éste está postrado en la casa del centurión. Por lo tanto, podríamos decir que este milagro fue hecho a distancia. ¿Y qué vemos de común en cada uno de estos milagros? La fe. El centurión no se hubiese acercado a nuestro Señor si antes no hubiese creído desde lo más íntimo de su ser que ciertamente recibiría de nuestro Señor la curación tan deseada. Y el centurión no hubiese dicho estas palabras si éstas no hubiesen salido desde lo más íntimo de su alma. Es de admirar entonces que nuestro Señor alabe la fe de este centurión, porque no era judío, era pagano, era romano, o cuando menos era un soldado del ejército romano. Y la profecía de nuestro Señor también es muy importante, porque en ella se desecha al pueblo de Israel que no creyó en nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida. Así pues, el punto principal de nuestra predicación
en este día es nuevamente la fe. Y no hay que dejar de insistir en predicar sobre ella, porque precisamente los tiempos actuales nos urge a que prediquemos lo que realmente nos dice la doctrina católica acerca de la virtud de la fe. Como bien saben, lo primero que nos enseña la Santa Madre Iglesia es que esta virtud es una virtud sobrenatural, sea que se adquiere no por mérito propio ni por esfuerzo humano, sino que más bien es nuestro Señor quien gratuitamente la deposita en nuestro corazón cuando hemos recibido el sacramento del bautismo. La verdadera fe, la que procede del cielo, no la fe, entre comillas, que se da entre los hombres, porque podemos decir, hablando de un hombre con otro hombre, acerca de un negocio que están realizando, y que le dice, tengo fe en que tú vas a cumplir con tu palabra, o tengo confianza, que es lo mismo así en este caso. Pero no hablamos de esa fe, hablamos de aquella que es puesta por nuestro Señor en nuestros corazones y en nuestras almas cuando hemos recibido el sacramento del bautismo. ¿Y cuál es el objeto o cuál es la definición de ella? Es, dice, dar el asentimiento a las verdades por Dios reveladas, ya sea en las Sagradas Escrituras, sobre todo y ante todo, que se encuentran recopiladas en el depósito de la fe, ya sea por los milagros que nuestro Señor ha realizado, ya por los santos o ya por la misma Santísima Virgen María en sus diferentes apariciones que han sido aprobadas por la Santa Madre Iglesia. Sin duda alguna, que aquí pondré para que mejor entiendan lo que se nos dice acerca de este asentimiento. Pongamos otro ejemplo contrario a lo que hemos escuchado en el Evangelio, y lo encontramos también en el mismo Evangelio, pero de San Juan. Cuando se apareció nuestro Señor Jesucristo a los 11 o a los 10 discípulos, porque no estaba Santo Tomás con ellos. Y cuando de nuevo se aparece, estando Santo Tomás presente, después de que Santo Tomás negó tajantemente la aparición de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, si no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. Es un acto realmente de reprobación, y es un acto en contra de la fe, porque eran 10 los testigos que daban testimonio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y Santo Tomás no creyó, no tenía esa fe que es necesaria para la salvación de nuestra alma, porque no tiene por objeto la fe sino al Dios
trinitario que no vemos con los ojos, pero que Él nos pide que demos ese asentimiento a las verdades por Él reveladas. Y por eso decimos que el objeto de esas verdades por Él reveladas no son otras, sino las que nos conducen a la vida eterna. Santo Tomás no lo creyó. El centurión sí lo creyó. Y por eso exclamó nuestro Señor, diciéndole o reprochándole a Santo Tomás su incredulidad, le dijo: Tomás, porque tú me has visto, crees en mí. Bienaventurados los que no viéndome creerán en mí. Y lo dice en futuro y no en presente. Porque bueno sería que dijera: bienaventurados los que me van a ver y creer en mí, sino que creerán en mí. ¿Por dónde pues la fe nace? Del corazón, pero nace dando como fruto de ella un asentimiento a las verdades reveladas por Dios. Un asentimiento que también necesita de nosotros ese libre albedrío de aceptar o no aceptar lo que la revelación nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ese asentimiento coincide perfectamente con lo que ha predicado siempre la Iglesia hasta Pío XII, que el acto de fe procede de un convencimiento profundo, no tanto en que nosotros hayamos ocasionado ese acto, sino que ese acto de fe necesita nuestro consentimiento y nuestra aprobación, porque sabemos que Dios no se engaña ni tampoco pretende engañarnos a nosotros. Y porque están frente a nosotros los hechos históricos y milagrosos de nuestro Señor Jesucristo, hombre y Dios. ¿Por qué reafirmo esto? Porque la fe actualmente en el modernista no es la misma que profesa el católico. El modernista se dice católico, pero en realidad no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque ante todo y sobre todo el modernismo es un movimiento protestante condenado en su momento por San Pío X. Y si quieren saber la fuente, pues es la encíclica Pascendi Gregis. Deforma lamentablemente la fe que se nos ha transmitido a través de los siglos. Desfigura, y si pudiese ser, borraría el concepto real que la Iglesia de siempre ha transmitido a través de los siglos en nuestro corazón acerca de la virtud de la fe. Es monstruoso, es herético, diría yo, lo que dice el modernismo acerca de la fe, en donde ellos
no basan la fe en ese convencimiento íntimo que nace de nuestro Señor y de nosotros, sino que ellos dicen que la fe es un sentimiento, no un consentimiento, sino un sentimiento que nace del corazón, cuya inspiración son ellos mismos y no la gracia de nuestro Señor en nuestras almas y en nuestros corazones. Por eso es que se le ha dado el nombre exacto de una religión, entre comillas, del sentimentalismo, porque eso es lo que promueven los que estas cosas terribles predican, confundiendo a la gente y desenraizando de nuestras almas el verdadero concepto de fe. Por eso es que puede decirse, y dijo con toda seguridad nuestro Señor antes de morir: ¿acaso cuando viniere, dijo Él, encontraré fe sobre la tierra? Y yo me pregunto, en realidad estamos viviendo tiempos tan calamitosos en donde la apostasía está creciendo cada vez más. Espanta realmente la apostasía que se genera no solamente en el clero, entre comillas, católico, sino también entre los mismos feligreses o fieles a esa nueva iglesia, porque no es ya la de nuestro Señor Jesucristo, porque no es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de los discípulos. La fe basada en el sentimiento no es sino una cosa que está a flor de piel, una fe que no puede unirse de ninguna manera a la caridad, porque tampoco ellos tienen ya la virtud de la caridad, como debe ser entendida y como debe ser practicada. Es un golpe terrible el que se ha dado a la iglesia de siempre, pero más que nada y sobre todo a todos los católicos que todavía de buena fe buscan en esa herejía al verdadero Dios trino y uno, cuando Él ya no se encuentra entre ellos. Ese sentimiento que nace de ellos no tiene raíz en la Trinidad augusta, sino en su propio ser. Por eso nace aquella cosa que se dice, o ese dicho famoso que se dice: yo voy a misa cuando me nace, cuando yo quiero, es decir, cuando me llega ese sentimiento y me urge a que yo satisfaga ese sentimiento de religión que nace de mi corazón en ese instante, pero que una vez que ya satisfizo este sentimiento, vuelve otra vez a caer en su apostasía, vuelve otra vez en los brazos de los que ya no creen y que conservan un vago todavía recuerdo de Dios. Cuán tan difícil es para la iglesia de siempre convertir a uno de estas personas que ya están muy imbuidas del modernismo, de la herejía modernista, en donde ha tejido una telaraña de sofismas
que van envolviendo poco a poco al alma y la van alejando de Dios. Entonces todas las virtudes teologales pasan a ser una cuestión que solamente se maneja a nivel humano, pero no con la intervención divina, no con la acción divina de nuestro Señor en nuestras almas. Es terrible, es una cosa que clama al cielo el matar la fe verdadera en las almas que realmente desean abrevarse de las aguas cristalinas que nacen o cuyo origen no tiene otras que el cielo o nuestro Señor Jesucristo mismo. Es asombroso, es terrible, por otro lado, ver cómo poco a poco hay más gente que no tiene fe. Hay gente que se engaña con esa fe modernista que no conduce a la vida eterna, sino al alejamiento de Dios y sus mandamientos. No nos queda más que recurrir a este leproso cuyo nombre desconocemos y a este centurión que suponemos fue Cornelio, para que ellos nos digan de dónde salió todo eso que ellos estaban pidiendo a nuestro Señor. Y nos van a decir, por la gracia de Dios, dijimos lo que dijimos, y si no hubiese sido por la gracia de Dios, no hubiésemos hecho ese acto de fe inmenso, grandioso y sonoro, que mereció que Dios nuestro Señor alabara la fe de este centurión y que dijera que no he encontrado más fe en Israel tan grande como la de este centurión. Si Él viniese en nuestros días, ¿qué diría del mundo actual? ¿Acaso también no entra dentro de ese caso especial en donde dicen, en verdad os digo, que no he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este centurión? No nos queda sino protegernos con la sana doctrina que define realmente lo que quiere significar o decir nuestro Señor a través de la revelación divina, a través del depósito de la fe, acerca de las virtudes y de cualquier otro dogma que nos es necesario creer, no porque nosotros lo hayamos visto, sino porque Dios nuestro Señor lo ha revelado y nos pide ese acto de fe, que como dice San Pablo, que no podemos ver. ¿Por qué? Porque hay una cortina que nos impide ver a nuestro Señor. Pero que debemos creer que detrás de esa cortina está Él. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Pidamos pues a la Santísima Virgen María. Sin duda ella nos ayudará a que nuestra fe no se extinga en estos momentos de gran apostasía. Pidamos a ella para que en vez de que se quite de nosotros o desaparezca, ella la aumente aún más. Y en contra de los que no creen, nosotros creamos verdaderamente y seamos confirmados en la fe, como de hecho lo fue Abraham y lo fue el mismo San Pablo, que no viendo a nuestro Señor Jesucristo resucitado, en su conversión, que hoy es el día también de su conversión,
la conversión fue de 360 grados y de perseguidor se convirtió en un fiel propagador de la fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sin pecado, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.